Es una de las habilidades y una de las facultades que tenemos como cristianos. Pero como digo, pocos quieren saberlo. Uno, porque les da miedo. Otros porque piensan que no, Satanás ya conmigo no va a hacer nada. Y damos por sentado que por ser creyentes, por habernos bautizado, por tomar la Santa Cena, por ir a un buen culto, ya estamos inmunes. No, no estamos inmunes. Estamos expuestos, siempre estamos expuestos. La diferencia es que unos pueden estar más expuestos y otros ya no están expuestos, sino que ya están poseídos. Y normalmente un poseído no es aquel que se bota al piso y bota baba y me llamo Legión. Esto lo practiqué toda la semana para poder decirlo, no se asusten. Porque he visto esas manifestaciones y pueden manifestarse de muchas maneras. Yo he visto manifestaciones donde todo el ojo queda en blanco, donde la espuma es increíble, como si hubiese tomado deja y hecho burbujas en su boca y todo. Es increíble. Entonces hay gente que obvia esto o le tiene miedo y no aprende que el resto de la vida vamos a vivir siendo expuestos o atacados en menor o mayor grado por espíritus. Entonces, esta mañana yo quiero que usted aprenda cómo vencerlos. ¿Qué es lo que la palabra dice referente a este tema? Y cómo siempre podemos mantenernos en victoria a pesar de las estrategias, a pesar de las acechanzas de Satanás. Hace algunos años yo empecé a leer más libros seculares. Siempre la Biblia debe ser un libro que uno lo lea primordialmente, y así debe ser, ¿sí? Usted no puede leerse un libro de Pablo Neruda, un libro de ciencia ficción, si primero no se ha leído la Biblia. Y le adelanto, en enero vamos a empezar un reto de leer la Biblia en un año. Los que quieran acompañarme serán invitados, tendremos una estrategia para leer la Biblia todo el año. Para algunos será la primera vez, para otros será la segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta o séptima vez que hayamos leído la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Entonces uno debe leer la Biblia, claro que sí, pero también necesita tener un conocimiento de cultura general, tener un conocimiento de otras ciencias. Entonces, como pastor, yo fui cada vez más forzado por Dios para especializarme en otras áreas aparte del ministerio. Y entre esas otras áreas, la administración. Cuando el Señor me trajo a Quito, yo nunca pensé que tenía habilidades administrativas, el don espiritual de la administración. Siempre lo esquivé, siempre lo obvié. Cuando había alguna tarea administrativa, yo más bien empujaba a mis amigos, a él póngale, o a ella, ¿sí? A ella, porque yo creía que no tenía. Miren el error que uno puede vivir a pesar de ser un buen creyente. Pero cuando el Señor me trajo a Quito, wow, el Señor me hizo descubrir que tenía otros dones escondidos o guardados, no desarrollados, como la administración. Y entonces comencé a leer varios libros de administración, sobre todo secular en esta área, porque en el mundo cristiano hay poco material, pero igual me los he leído, los he revisado. Pero entre esos otros libros de administración, específicamente de liderazgo, me llegó a las manos un libro que se llama El arte de la guerra. No sé si usted alguna vez lo ha leído, ha escuchado o lo ha revisado. Es un libro que tiene más de 2.500 o 2.600 años de existencia, originario en lo que es la cultura china, ¿sí? El arte de la guerra, cuyo autor es un general. Yo no soy chino, obviamente, para pronunciar el nombre, pero al menos se va a leer en español, Sun Tzu, ¿sí? Este general, y tiene mucha validez en lo que tiene que ver con la estrategia. Es un libro de estrategia militar primordialmente. No le recomiendo que lo lea por obligación, pero si le interesa la estrategia, si le interesa enfrentar adversarios y ganarles sin tener que pelear, porque de eso se trata el arte de la guerra. La mejor victoria es aquella que se gana sin combatir, sino con la preparación, con el engaño en el buen sentido de estrategia. Entonces, le recomiendo leer si usted es directivo, si es un líder, si está aspirando a algún momento a dirigir un grupo, dirigir una organización. Pero le recomiendo ponerle ética, bañarle de ética, porque esto puede servir para el bien o para mal. Los principios son aplicables de este libro, pero tristemente se puede ver que no todos lo aplican con ética. Por ejemplo, este libro influenció en lo que fue las conquistas, por ejemplo, que Napoleón hizo, Maquiavelo, un hombre que justifica los medios por la causa, ¿sí?
Y dice, es bueno ser bueno, por ejemplo, dice Maquiavelo. El pecado de los buenos es ser buenos. Deberíamos ser medios malos, entre otras palabras, para ser más pilas, ¿sí? No digas la verdad si no te conviene decirla. Entonces, este libro fue antes de todos estos pensadores y tomaron ideas de ahí. Incluso los países, hoy en día en los conflictos militares, están usando algo de esto. Lo que llamamos la carrera armamenticia, es producto también de mucho de esta guerra. Mostrar mucho poder, mostrar muchas armas, mucha capacidad sin necesidad de llegar al conflicto. Pero ahora estamos viviendo una escalada en el conflicto de Israel con Gaza, donde se puede notar, los que hemos leído este libro, que están usando algo de esto. Por eso les recomiendo leerlo con ética, y sobre todo la ética cristiana, porque la vida tampoco consiste en andar destruyendo a la gente. La vida no consiste en hacer pedazos a los demás para yo surgir, y ese es el problema que muchos pueden estar haciendo con esta clase de conocimiento, que es bueno y está en internet, es gratuito, pero recomiendo, como digo, leerlo con mucha ética cristiana. Y me llamó la atención en su momento porque, claro, habla de estrategia, pero llevado al mundo espiritual, tiene algo que se puede aprender. Por ejemplo, el autor dice que si te conoces a ti mismo y conoces a tu adversario, no importa si peleas 1000 batallas con él, vas a ganar, ¿sí? Si te conoces a ti mismo, sabes tus fortalezas, tus debilidades, sabes qué recursos tienes, qué no tienes, y trabajas en ello, y enfrentas a un adversario, pero lo estudias, lo analizas, lo investigas, estás al tanto de sus maniobras, de sus habilidades, entonces habrá 1000 batallas que puedas pelear contra ese adversario y vas a ganar, porque conociste a tu adversario. Pero también dice el autor que si solo conoces a tu enemigo, pero no te conoces a ti mismo, vas a perder. De cada 100 batallas, tal vez ganes 99, pierdas 99. Porque en el mundo de la adversidad, y esto lo han llevado también al mundo empresarial, al mundo de los negocios, al mundo de la competitividad, si conoces a tu adversario, tienes que adelantarte a lo que él va a hacer. En el mundo de los negocios se destaca quien innova, quien está un paso adelante o quien tiene más ventajas competitivas, ¿sí? Pueden haber 5 locales de encebollados en Carcelén, pero el que está un paso adelante, conociendo a sus competidores y toma esa información para hacer algo mejor, su negocio va mejor. Así que no se preocupe si usted arma una tienda, pone una tiendita y luego aparecen 10 tiendas en la calle. Y hay gente que sufre, ¿no? Dice, ve esta vecina que viene a hacerme, a ponerme la competencia, pero si yo fui la primera en ponerme la tienda, pero es que no puede ser. Y va a la iglesia de Carcelén sobre todo, qué bestia, qué pastor tendrá, ¿por qué estará aprendiendo? Y se muere ahí interpretando la vida de una manera. Pero si hay 10 tiendas en mi calle, si yo usara este libro del arte de la guerra, dijera, voy a estudiar a mi adversario, a mi competidor, y entraré un día a hacer gasto, a ver qué está ofreciendo, a cuánto lo ofrece, cómo atiende, cómo está distribuido está ubicado los productos y todo eso. Y investigaré a mis 10 competidores y tomaré esa información para tener una mejor tienda que la de ellos. Y si a lo mejor ellos no tienen unos productos que la gente necesita, entonces yo armo mi propio nicho y yo ofrezco lo que ellos no están ofreciendo. Entonces, aunque tenga 10 competidores, pero si estudio a mi adversario, yo podré ganarles, ¿sí? Ese es el segundo escenario en algunas tesis que tiene este libro. Pero lo otro dice peor: si no conoces ni a tu enemigo y no te conoces a ti, perderás siempre, siempre vas a perder. Y esto hasta puede aplicarse en el matrimonio, ¿sí? Si usted conoce bien a su esposo, a su esposa, usted va a saber cómo llegar, no manipulando malamente, pero sí cómo apaciguar. Yo sé que si a mi esposa le pongo una música de Oscar Medina en YouTube, para algunos no sabrán quién es Oscar Medina, un cantante de nuestra juventud. Si le pongo Oscar Medina, yo sé que le puedo pedir cualquier cosa, porque Oscar Medina le pone, el mundo se pausa, aflora recuerdos de la juventud, emociones, y entonces puedo decirle sopita de fideo. Claro, mi amor, entonces sopita de fideo.
Entonces Oscar Medina, le conozco, yo sé cómo voy a llegar a su corazón. Por eso les dije que bañen de ética este libro, porque uno puede usar de mala manera. Entonces, si no conoces a tu esposo, pero quieres tener un hogar feliz, siempre vas a vivir en la infelicidad, porque no sabes qué piensa tu esposo de la felicidad. Para ti la felicidad es que él te obedezca, te entienda. Pero ¿le has preguntado? Entonces viven luchando porque tú esperas algo de él, pero como de paso él viene de un hogar donde ha habido maltrato, violencia y no sabe tratar a una mujer, y tú esperas que te trate como princesa, vas a perder todas las guerras vas a perder. Llegará el 14 de febrero, tú verás películas románticas y él a dormir, que no le interesa. Entonces, si no conoces a tu adversario, a tu competidor, a tu gente, y quieres lograr algo mejor, vas a perder siempre. Siempre vas a perder. Tú como padre de familia tienes sueños para el hogar. Ay, quisiera que mi familia sea esto, que lo otro, aquello y lo demás. Y comienzas como que a imponer tu sueño a tu familia. Pero no te has tomado tiempo de conocer qué piensa tu hija, qué piensa tu hijo, qué le gusta, cómo ven la vida ellos, cómo ve tu esposa la vida, sino que tú con órdenes. Debemos ser una familia unida, así que no hay series de Netflix por una semana, en el feriado al menos no, todos vamos a estar jugando en el bosque. Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté, si el lobo aparece, pero nos comerá. Entonces todos van obligados al bosque. Y esa familia, en vez de tener un tiempo feliz, regresa enojada. Conoce a la gente como conoces a tu adversario y vas a poder mejorar lo que estás haciendo. Entonces ahí le dejo, ojalá algún día me den crédito por haber vendido este libro, que sí tiene su aplicación. Pero ya pasando al mundo espiritual, como decía, hay cosas que sí debemos aprender. El principio. Si usted no conoce cómo es Satanás, qué hace Satanás, qué no puede hacer, cómo obra, si usted no conoce a su adversario, por más que lleve la Biblia, por más que se siente a la cena del Señor, por más que venga al templo, por más que la iglesia crezca y siga creciendo y el poder de Dios aquí se sienta, se mueva y tengamos cultos hermosos, pero usted va a la vida diaria, Satanás dice, yo sí te conozco a ti, tú me desconoces, pero yo te conozco, yo sé de qué patita cojeas, yo sé cuáles son tus rabitos de paja, yo sé lo que escondes. Entonces él va, como él sí nos conoce, nos tiene ahí manipulándonos, limitándonos. Entonces ese es el principio que a mí me llamó la atención espiritualmente. Dije, voy a estudiar más de este libro y voy a llevarlo algo al mundo espiritual. Y claro, no todo alcanzó, porque aún cuando tú le conozcas a Satanás, no le vas a poder ganar simplemente porque le conoces. Necesitas el poder de Dios obrando en tu vida. A diferencia de las potencias mundiales que se conocen en cuanto a armamento, hay espías, contraespionaje para saber qué armamento tiene, qué innovación, cómo está usando ahora la inteligencia artificial, bla, bla, bla. Y entonces ellos lo invierten en su propio desarrollo de armas. En el mundo espiritual, tú puedes conocer a Satanás todo, teológicamente, doctrinalmente. Yo puedo ser un gran maestro y enseñarte todo lo de Satanás en griego, en hebreo, en chino, en inglés y todo, y tú estás lleno de conocimiento. Y viene Satanás y ¡pum! Como si tú fueses un globito con una agujita, te ganó. Porque en el mundo espiritual no se trata solo de conocimiento, es importante el conocimiento. En el mundo social, el conocimiento es poder, la información es poder. En el mundo espiritual, la información es un recurso, pero lo que tú necesitas es tener autoridad de Dios para enfrentar a esos adversarios, que no te van a dejar, aunque seas el hombre o la mujer más ungida de este mundo, te van a perseguir. Estás en la lista de los más buscados del reino de las tinieblas solo por ser un hijo de Dios. Así que Satanás no toma feriados, por ejemplo. No es que Satanás en el año dice en carnaval, voy a descansar. El gran puente de los finados, el gran feriado de los finados. Entonces voy a relajarme. No, él no toma feriados. Él está actuando.
Quizás vino contigo, se bajó del carro y te dijo, entre comillas, aquí te espero, vieja. Porque ya te tiene, ya sabe cómo mantenerte en esa burbuja del mundo espiritual que tú has creado con él y que no te deja consagrarse al Señor, que no te deja emprender algo nuevo. Y entonces no todo el poseído, todo el influenciado necesariamente se cae al piso cuando hay una prédica de estas, no necesariamente bota espuma y habla en otros idiomas. Quiero que le eches una mirada espiritual a la persona que está a su lado y con duda, piénsalo, tal vez está poseído, tal vez no está bien. Una mirada así como de duda, como de que no me convence tu bonita cara, algo tal vez estás haciendo mal. Porque en mi experiencia cristiana yo me he encontrado con gente influenciada por Satanás que ni lo sabe, ni se ha dado cuenta. Y tenemos una regla en mi hogar que Dios nos dio en cuanto al mundo espiritual. Satanás siempre busca a la gente más, como es un león rugiente, busca a las víctimas más fáciles de manipular, de influenciar, y siempre se viste de alguien. Entonces en nuestro ministerio Satanás siempre se ha vestido de alguien, a veces de un colega, a veces de mis líderes, por ahí algunos, a veces de gente de la iglesia, y siempre quiere sacar su zarpada. Entonces como familia, desde años atrás venimos cubriéndonos las espaldas los dos como padres, como esposos, para no dejarnos atacar. El año pasado quisieron quitarnos nuestras credenciales como pastores de la iglesia del Nazareno. Y esto lo saben algunos líderes. Llevados por supuestos interpretaciones y todo. Entonces yo les pedí una reunión que hasta ahora no me la dan. Y no me la van a dar. Entonces, pero buscarán, hurgarán, tratarán, y si no es uno será otro. Y ante eso yo no puedo odiar a la gente, yo no puedo crear una revolución, yo no puedo hablar mal de la doctrina de la iglesia, de mi organización, pero sé que Satanás se viste, se disfraza, y quizás a ti te pasa algo así. Satanás está usando a tu suegra, Satanás está usando a tu cuñado, Satanás está usando a tu papá, Satanás ha usado y sigue usando a tus hijos, y tú piensas que solamente es cuestión de comunicación, de que conversando se arregla la cosa. Obviamente hay que agotar ese cartucho, pero muchas veces es más que eso. Entonces en el mundo espiritual Satanás está obrando, está activo. En esa parte que yo voy a enseñar, que la Biblia nos dice y nos da la seguridad de que, número uno, Cristo derrotó a Satanás y a todos los demonios durante su ministerio. Es importante que tú leas los evangelios, porque en los evangelios, a más de historia, tú vas a encontrar las bases de nuestra doctrina. Y en cuanto a la demoniología, que es la parte doctrinal o la ciencia de doctrina que estudia los demonios, los evangelios son claves, porque el Señor expuso a estos adversarios espirituales, los confrontó, pero también los derrotó. Por ejemplo, en la tentación, cuando Jesús empezaba su ministerio, el mismo Satanás se le apareció y le tentó con la palabra. No le tentó solo con un argumento, porque Satanás puede usar la Biblia aún para confundirte y enseñarte que a lo mejor las mujeres nunca pueden liderar, nunca pueden ser pastoras, que las mujeres no deberían cortarse el cabello, peor cortarse como varones. Y van por ideas culturales que anteponen a los principios bíblicos. Nosotros somos una iglesia más bíblica que cultural, porque hay iglesias que quieren judaizarnos, ¿sí? La música hebrea, la ropa judía, las tradiciones judías, la cultura judía. Y cuando yo me he encontrado con estos hermanos que dicen: pastor, en su iglesia su esposa se puso un día pantalón y por eso nos vamos toda mi familia nos vamos de esta iglesia, porque ¿cómo una mujer se va a poner pantalón?
Debería ponerse esas faldas largas. Así se han ido, hermanos, de acá. Y yo les he dicho, ya conversando más, ¿usted quiere entonces que tomemos la cultura judía de la Biblia? Sí, por supuesto, porque el Señor escogió a Israel, bla, bla, bla. Y entonces póngase una túnica. Me ha salido a veces la carnalidad que sí llevo por allá debajo. A veces se me viene carnalidad santa porque le dije, póngase una túnica. ¿O acaso piensa usted que Jesús andaba con jean? ¿Por qué mirar solo a las mujeres, el atavío, y a los hombres? ¿Qué somos? ¿Exonerados? ¿Qué somos nosotros? Entonces, si quiere que todas las mujeres usen faldas largas, vestidos de una sola pieza, entonces empecemos por los hombres. ¿Qué ropa usaba en el tiempo de Jesús? ¿Esta ropa? ¿Esa camisa? ¿Esa camiseta? ¿Esa ropa usaba Jesús? Usaba túnica. Y claro, ahí ya cuando ya sienten eso, algunos dicen, sí, pastor, y otros, igual nos vamos. ¿Se van? Hermanos, Satanás fue derrotado por el Señor. Aunque él usó la palabra, le dijo, ¿tienes hambre? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor podía hacerlo. Obviamente, él puede convertir las piedras en pan. El punto era la seducción de saciar el hambre usando su poder cuando él había destinado tener un tiempo de ayuno. Y en todo el ministerio de Jesús encontramos 10 episodios, que no lo vamos a leer, donde el Señor confronta a endemoniados. Solo los voy a señalar. Por ejemplo, en Marcos 1, 21 al 28, empezando Jesús del ministerio, el Señor echa fuera un demonio que tenía un hombre que estaba en la sinagoga, ¿sí? Empezando el ministerio, en la misma sinagoga, en el lugar espiritual, en el lugar de reunión. Por eso le dije, y no se asuste, que a lo mejor alguien vino acompañado o está acompañado. Porque Satanás no es que entra acá. No, él puede entrar porque esto solo es una construcción material. Tiene un propósito espiritual, pero esto es hormigón. Por si acaso, para los que no sepan, esta construcción es antisísmica. Quien lo construyó en esa época con ese conocimiento de que Quito era una ciudad de mucho riesgo. Las construcciones nazarenas generalmente son antisísmicas, ¿sí? Para los que no lo sabían. Y también esto es puro concreto, ¿sí? Las paredes, todo. Pero hermano, esta fortaleza, esta calidad en la construcción no le asusta a Satanás. Él puede estar aquí, puede estar al lado tuyo. Entonces, ¿cómo es que puede entrar a un lugar santo? Porque los que entramos a la iglesia no todos somos santos. ¿O sí? Entonces, el Señor expulsó a un demonio de un hombre que estaba en la misma sinagoga, ahí leyendo la Biblia, teniendo un tiempo espiritual, quizás hablando de la Pascua, quizás teniendo algún otro momento especial, pero tenía un espíritu inmundo esa persona. Y el Señor fue quien lo liberó. En Lucas 8, 27, 28, el Señor llega a la tierra de los Gadarenos, le sale al encuentro un hombre en la ciudad. Lucas 8, 27, 28 nada más. El relato es más grande. Y ahí se nos dice que este hombre por mucho tiempo estaba endemoniado, no vestía ropa, es decir, estaba desnudo, ni moraba en la casa, sino en los sepulcros, en los cementerios, allá donde había cadáveres, ahí él estaba. Entonces podemos darnos cuenta que era una situación terrible. Este hombre fue también liberado, no solamente de un espíritu, sino de una legión, de miles de demonios. Porque bien puede obrar uno, como pueden obrar 7, como pueden obrar legiones. Satanás nos ha dado algunos zarpazos acá en la iglesia. El último que nos dio fuerte fue al inicio de la pandemia. Cuando estábamos en cuarentena, no podíamos salir de casas, ¿recuerdan? Nuestro cerramiento era más bajo y yo venía a rodear 2, 3 veces a la semana esos primeros tiempos de cuarentena,
y noté que estaban fumando acá en el patio. Entonces la gente, ahora que ha pasado el tiempo puedo decirlo, la gente que vendía afuera, la gente que se paraba en las esquinas a vender antes, se estaban metiendo acá y estaban fumando. Y entonces, una mañana que yo vengo, ya no habían fumado solamente, habían violentado nuestra seguridad por este lado y se metieron a robar cosas de la casa de Dios. Papel higiénico que habíamos comprado para el año, justamente esa ocasión. Teníamos una impresora que alguien de ustedes donó, papeles, cosas, ropa que teníamos ahí para las ventas de garage y varios artículos, y dañadas algunas partes de nuestras instalaciones. Entonces me dolió en el alma, en mi corazón, porque de cierta manera yo me confié de que la gente no va a atreverse a entrar a la casa de Dios. Por último dije, ya, que duerman en el patio, que fumen ahí. Limpié, barrí una vez que vi, pero no fui más astuto que Satanás. Y entonces él, si fue astuto, él no juega con reglas, él no juega con principios. Entonces yo fallé. Vino el robo, pero Dios, que es bueno y justo, nos ayudó como nunca antes habíamos podido mejorar nuestras seguridades en tiempo de pandemia. Invertimos, no sé, en total con las cámaras que ya vamos a poner, como $3,000 en seguridad. Pero antes de la pandemia también era una necesidad la seguridad, pero no teníamos el recurso. Pero así como Satanás nos golpeó y no me rendí, y más bien seguí adelante en el ministerio con fuerza, Dios nos ayudó a poner solución a este asunto. Porque a la final el reino, la iglesia le pertenece al reino de Dios y Dios es el que respalda. Así que puede salir una legión y podemos salir a veces un poco heridos, pero no es el último round. Tenemos otra oportunidad. Si ya te ha vencido, si ya te está ganando, destruyendo tu hogar, dañando la relación con tus hijos, con tu familia, ya están hablando de divorcio, ya están hablando de cuándo se van a ir, cómo se van a dividir, y tú piensas que eso viene de Dios, no te confíes. Esos inconvenientes no son solamente humanos, son espirituales, más si somos conocedores de la palabra. Así que puede ser uno o una legión, nosotros podemos vencer en el nombre del Señor, porque el Señor también los derrotó. ¿Cómo terminó su victoria? En la cruz del Calvario. Ahí dice la palabra en Colosenses 2, 13 y 14, que Cristo derrotó a Satanás y a todas sus huestes con su sacrificio en la cruz. Colosenses 2, 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando, escuche bien, el acta de los decretos que había contra nosotros. Esta acta que nos era contraria, nos acusaba de tantas cosas. Esta acta fue quitada de en medio y clavándola en la cruz. El Señor exhibió públicamente a todo el reino de las tinieblas, y la victoria de Cristo también es nuestra victoria. Entonces, ¿un cristiano puede ser poseído por los demonios? No. El no cristiano sí, o el mal cristiano, el que abre puertas al enemigo, el que anda jugando con la verdad, con la luz y las tinieblas, ese que aquí lleva Biblia, canta, llora, pero salido de acá se vuelve a vestir de un pecador. Ese sí, claro que sí, puede ser poseído. Y el diablo no está diciendo: ¿me das permiso para entrar? Él entra. De alguna forma que la Biblia no nos deja saber a ciencia cierta, la influencia satánica puede llegar y puede hacer morada contigo. Entonces, si tienes pensamientos malos, por ahí empieza. Yo siempre digo que por ahí empieza todo, por un mal pensamiento, por una mala idea.
Que Satanás viene y argumenta y te convence y terminas engañado. ¿Cuánta gente yo he visto en conflictos por no cuidar su mente? Por no cuidar lo que escucha. No, la música secular no es mala, es solo arte, es solamente un comercio, sí es verdad, el reggaetón está demasiado dañado, pero yo no escucho reggaetón, yo escucho JJ, yo escucho a fulano, a sultano. Todo lo que llega aquí, llega acá también, aunque tú no lo sepas, porque si no sabías, Satanás era hábil con la música. Él fue creado para adorar a Dios. Así que él sabe manipular. Y hay muchos estudios ya científicos que van corroborando esto. El que escucha música romántica no se acerca más a Dios, anda más sensible y más en las nubes, porque esa música le influencia a pensar idealismos, expectativas sentimentales que no van con la palabra. Entonces, aunque no sea reggaetón, pero estimula tus sentidos, tu cerebro, entonces no te conecta a Dios. Entonces, no solamente el reggaetón, ni la bachata, ni otros ritmos son necesariamente malos. Lo que tú estás permitiendo que entre a tu alma, a tu corazón, o te edifica o te daña. Y yo hasta ahora, en mis tantos años de pastoral, nunca he escuchado a un hermano que testifique y diga: pastor, escuchando a Laura Pausini, porque yo vengo de esa época, perdón, mi matrimonio mejoró. Yo no he escuchado un creyente que diga: pastor, escuchando, usted no conoce, pero existe una cantante que le dicen La Bichota, y aunque el nombre es feo, pero cómo me bendijo esa canción. O en inglés, porque algunos dicen: no, mejor no escucho en español, escucho en inglés. Y escuchan en inglés. Como yo vengo del siglo pasado, entonces diría: no he escuchado a algún joven que diga Bon Jovi. ¿Han escuchado? Perdón que hable de la época de los dinosaurios, pero es lo que tengo más en mi memoria. Que también escuché alguna vez Bon Jovi, los Beach Boys, los Beatles. Y a veces ni sabemos qué cantamos. Y estamos cantando en inglés, ¿no es cierto? Todo eso afecta tu mundo sensorial, afecta tu alma. Y entonces, ¿por qué si sigues al Señor, que te dice que perdona tus pecados y lo perdona, vas afuera y te pones los audífonos y pones la playlist de Novita que compartió, ¿no es cierto?, en las redes, y entonces, esta está buena para ir al gym, entonces con esta es movida, con esta desarrollo más los glúteos, con esta desarrollo más los pectorales, y estás ahí y ves el resultado y dices: la música también ha sido buena porque me anima. Pero no sabes lo que Satanás está haciendo con tus emociones. El que escucha mucho sonido del bajo, boom, 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 no es que anda solo más alegre, perdón que golpeé a Alejito, anda también con su cerebro boom, 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 alterado. Y así subes al carro. Y peor esos que van a todo volumen, boom, 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 boom. ¿Cómo manejan? Igual, alterados. Yo aprendí esto cuando fui profesor de música hace más de 20 años en una escuela. Y justo me llegó un libro de las 7 inteligencias, cuando recién asomaba esto de la inteligencia emocional y las 7 inteligencias. ¿Ha leído tal vez algo de ese material? Entonces yo leí y usé para enseñar música. Cómo desarrollar con la música la inteligencia matemática. Cómo desarrollar la inteligencia lógico-espacial. Cómo desarrollar la inteligencia emocional y todo eso. Entonces yo me puse a investigar. No había internet en esa época. Me fui a una biblioteca, otra biblioteca, me interesó el material. No había mucho, pero lo que pude encontrar lo usé. Y ahí yo me encontré con los primeros resultados de la influencia de la música. Y cómo la música fue culturalmente y ha sido hasta ahora manipulada, usada para crear situaciones sociales. Entonces, hermano, si ya el Señor derrotó a Satanás, ¿por qué tú le das lugar? Y no solo con la música, con Netflix, como buen ecuatoriano. Como tantas, es que esa serie, si supiera, pastor, me hace llorar esa serie. Me toca el alma, pastor.
No ha leído ni el Salmos 23, pero se pone una maratón de Netflix. Y ahí está llorando moco y baba. Y creo que termina hasta de rodillas diciendo: Señor, líbrame de estas situaciones, que nunca me pase. Pero descuidas tu familia. Tu familia no va a mejorar por ver maratones. Que no está mal, si usted tiene tiempo y de vez en cuando puede relajarse. Pero ¿qué ve? Cuerpos desnudos, historias sanguinarias, Halloween, viernes 13, Jason la serie, Drácula recargado. Y claro, para alguien que está bien ver una imagen, yo puedo verme una película y seguro puedo discriminar entre lo bueno y lo malo, lo que no debe entrar a mi corazón, lo que debe salir. Y aún si se pone muy mala puedo pausar. Hemos pausado en casa muchas películas. No, paramos. Eso ya se va con un lenguaje obsceno, con unas historias tontas, con bajo presupuesto porque las mujeres aparecen con poca ropa. Es como, ¿qué está pasando? Abres puertas. Ese es el problema. Juegas con el reino de las tinieblas a que me quemo o no me quemo, me escapo, me atrapas o no me atrapas. Y entonces estás en ese juego hasta que Satanás algo hace y te engancha y te quedas ahí y no sales. Y entonces no andas por la vida deseando matar a nadie, no es que andas odiando a la gente, pero andas en un mundo emocional enclaustrado, sesgado porque viste una serie de Netflix o las famosas teorías de conspiración hoy en día, adictos a las teorías de conspiración. Al menos con la guerra de Israel ya está el anticristo, ya está los dos testigos del apocalipsis, ya le armaron el rompecabezas. Y te encanta este tipo de enigmas, de misterios, pero no eres capaz de ayunar. No eres capaz de conectarte a la oración desde tu casa, 6 de la mañana. Desde tu casa. Antes veníamos acá al templo y te escudas en que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo tengo mucha carne. Y el Señor me ama así. El Señor te ama, pero no va a obrar en ti. Porque el que no me confiesa a Dios, el que no confiesa a Dios delante de los hombres, el que no me confiesa a mí, dice Jesús, delante del Padre, tampoco yo le voy a confesar delante de los hombres. ¿Cómo Él te puede respaldar si tú te avergüenzas, si el sueño te gana, si la comida te gana? Ya vamos a llegar al ayuno 200 y algunos siguen peleando esa batalla y no ayunan, porque el miércoles da hambre, como a cualquier ser humano da hambre. Pero el Señor está preparando esta iglesia para cosas mayores, ¿o no? Pero debemos ayunar. Ah, no, pastor, me gusta el discurso, cosas mayores, tiempos mejores, lo mejor está por venir. Me encanta que Dios me multiplica al 30, al 60, al 100 por uno, pero yo no soy capaz de multiplicar mi fe, de sembrar más, de amarle más al Señor. Y me cuesta ayunar. Entonces no necesariamente el demonio busca a los más dañados. Busca a los que estamos en la duda. Entre que un día amo al Señor y me levanto, y entre al siguiente que boté hablando a mi hijo, a mi esposo, le dije mal las cosas, pero ya, somos familia y no nos hemos de divorciar, aquí vamos a ir adelante. Pero vives en esa va y ven de cosas buenas y cosas malas. Entonces estás abriendo puertas, estás jugando con Satanás, y Satanás es un león, no es un cordero, no es un conejo. Satanás es un león que vino para robar, matar y destruir. Pero el Señor, claro que lo venció. Pero nuestra victoria no está en el conocimiento de que lo venció, sino que yo vivo con el que lo venció. Yo le pertenezco a Cristo. Y esto significa apartarme de las cosas que no vienen de Dios. Tus conversaciones, tus chistes de doble sentido. Pepito. O no sé cómo se llama en otros países, pero acá en Ecuador es Pepito. Jaimito en otros países. Que Pepito era así que, qué chiste. Y tus conversaciones que no edifican
también son instrumentos de Satanás. Entonces, pastor, ¿con quién hablo? Habla cosas edificantes, inteligentes. Y si hay muchos chistes que no necesitamos ponerle a Pepito. De hecho, ser cristiano es ser más inteligente. Ser cristiano es tener un humor más inteligente, chistes más sanos, situaciones más jocosas. Pero ahí estás pegándote la maratón de chistes de doble sentido, donde se le usa a la mujer como un objeto, al hombre como una máquina, y esto nos causa chiste. ¿Quién crees que está detrás de eso? ¿De dónde crees que viene eso? ¿De qué salmos sacan eso? Pero quieres vivir en victoria, pero quieres que el Señor te abra puertas nuevas, pero quieres que el Señor te dé un nuevo trabajo, pero quieres que el Señor te bendiga, pero quieres que el aceite de la unción llene todo tu ser y puedas derrotar gigantes, hacer caer muros, pero con Pepito detrás. No funciona así. No funciona así. ¿Qué puertas estás abriendo? Eso es lo que Satanás está usando. O la pornografía. Hay niños, y no puedo decir todo, pero es tan fácil hoy en día, y es el negocio de los más millonarios del mundo. Y Satanás odia a los que no vemos pornografía, pero te ama a ti porque te has corrompido y estás mirando en tu celular. Y a veces, y tristemente, hoy he encontrado familias cómplices de la pornografía, que movidos por pensamientos humanos de la psicología humanista, dicen: no, es que ver eso no es malo, preferible que vea en mi casa, preferible que lo haga aquí solito que ir con sus amigos los vagotes. ¿Usted piensa que lo está haciendo solo? Córtele el internet. Y peor si es un joven que no trabaja y tiene computadora, quítele la computadora y que trabaje primero, que se gane la vida, porque las mentes desocupadas son taller de Satanás. Y peor si son un matrimonio que no saben disfrutar su intimidad, que necesitan ver eso. Obviamente, quien ve pornografía ha pisoteado la dignidad de su esposa o de su esposo, si es casado. Y si es soltero, peor todavía. No respeta a las personas. Pero en Ecuador, escuchen bien, el negocio de esta página, que la anoté para no olvidarme, OnlyFans. ¿Sí, no? ¿Así se dice? ¿Sí está bien? No tiene que decir amén, solo pregunto, ¿así se dice? Este negocio en Ecuador, híjole, hermano, usted está perdiendo plata. Está buenísimo este negocio. Gente que gana 10,000 mensual, 15,000 mensual por y subir. Vivimos en una sociedad de inmoralidades, y porque ahora ya tienen que los youtubers, los creadores de contenido, pagar impuestos, pensamos que es legal. No, eso no es legal porque el gobierno lo regule, al menos en los impuestos. No debería haber. Pero quién sabe, alguno de ustedes está ahí de cliente. Recuerdo hace unos meses atrás que hubo un gran problema en una universidad, de un presidente de la asociación estudiantil de una universidad X, que no voy a dar el nombre, pero que algunos ya están diciendo así, que este joven había creado una cuenta falsa para que no le descubran, pero no, qué iluso, ¿no? Usó el correo institucional de la universidad. Y obviamente el cargo de la cuenta estaba pagando la asociación. Así de ilusos a veces ya son con el pecado. No le estoy dando ideas para que usted maquille bien sus cuentas, pero es de exhibir lo vergonzoso que podemos llegar a pasar al ser descubiertos. No juegues con Satanás, él juega con tu vida y te puede facilitar cosas, sí, que usaste para el negocio, la sal, la sábila, que usaste la ruda, que usaste no sé qué, y te va mejor las ventas. Cuidado,
no es de Dios. No es de Dios. Satanás también tiene influencia en los negocios. Y obviamente si lo está haciendo es porque le has abierto una puerta. Tercero, si ya el Señor derrotó a Satanás, pero hay gente que vive de tumbo en tumbo, de derrota en derrota, es obvio que el problema no es la fe, el problema no es la palabra, el problema no es la doctrina. El problema está en que la iglesia no ha tomado la verdad para enfrentar a este mundo de oposición que existe. Mire cómo Satanás dividió al país en dos tendencias políticas. Que el día que yo aquí hice un experimento social, no sé si recuerdan, yo sentí piedras emocionales que me cayeron cuando yo dije que va a ganar el que va a ganar. Porque Satanás juega aún con tu mente para dividir. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Y qué hace la mentira? Divide. Así empieza, con división. Entonces la iglesia fue creada por el Señor, mentalizada por el Señor, para seguir derrotando a Satanás, porque Satanás está derrotado, pero está activo. Esa es la parte que algunos ignoran. Satanás fue derrotado y todos los que estamos en Cristo podemos derrotarle, pero Él está activo, Él está suelto, Él sabe que su tiempo se acerca, y como su tiempo se acerca está apurado, dañando, sacando sus mejores armas para dañar la sociedad, para dañar la iglesia. Pero nosotros quienes estamos en la iglesia ya no estamos bajo el dominio de Satanás. Pero para eso necesitas lo que dice Colosenses 1:15 y 14. Colosenses 1:13 y 14. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. Escuche bien, nos hizo entrar al reino de su Hijo. Entonces yo necesito estar en el reino de Dios. Pero si no estoy en el reino de Dios, si estoy con Madonna, si estoy con los RBD y el reencuentro, si estoy con el conejo malo, con la bichota, si estoy haciendo todo eso, no estoy en el reino del Hijo de Dios. Si estoy mintiendo, odiando, si estoy resentido, si estoy sin perdonar, si estoy sumergido en la tristeza, ¿tú crees que ahí está Jesús contigo? ¿Escuchando a Taylor Swift? ¿Escuchando a Bon Jovi? ¿Escuchando a fulano, a sultano? No. ¿Tú crees que Él está contigo porque vienes a la iglesia y das tu diezmo y aplaudes y lagrimeas en alabanza? ¿O estás en el reino del Hijo de Dios o estás fuera de Él? Colosenses lo marca claramente. No es cuestión de tener fe de conocimiento, sino fe de convivencia. Yo le pertenezco al Señor y por eso mis oídos son santos. Por eso mis ojos son santos, por eso mi mente es santa, por eso mis manos son santas, porque le pertenezco a Dios, le pertenezco al reino del Hijo de Dios, quien pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Para qué me hizo libre el Señor? ¿Para vivir como yo quiera o como Él quiere? Porque si mi libertad es para vivir como yo quiera, estás acá. Estás en el reino de Don Sata. Él no te pone muchas reglas, pero en el reino de Dios hay reglas. No toques lo inmundo, absteneos de toda especie de mal, no deis lugar al diablo, resistid al diablo. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Hay límites claros. Hechos 26:18 dice que el apóstol Pablo, si no estoy mal aquí en esta parte, dice: para que les abra los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Esto está testificando Pablo de cómo fue escogido para ser ministro entre los gentiles. El Señor le escogió a Pablo para que él también vaya a rescatar a los perdidos, a los que no éramos parte del pueblo de Dios, ni por etnia, peor aún, por espiritualidad. Pero el Señor pensó en nosotros, los que no somos judíos, y nos hizo parte de su pueblo.
Entonces ya no vivimos en el reino de las tinieblas. Por eso ya no hablamos malas palabras, no porque seamos cristianos necesariamente, sí, sino porque mi lenguaje ya no es de este mundo. Mi lenguaje es del reino de los cielos. Así que, ¿cómo puedo decirle tonto, tonta, inútil, torpe a alguien si mi lenguaje ya no es de este mundo? ¿Para qué reino vives? Si vives para el reino de Dios, la victoria de Cristo es tu victoria. Si vives para el reino de las tinieblas, las consecuencias para el reino de las tinieblas también son para ti las mismas consecuencias. ¿Cómo podemos entonces vencer a Satanás en la vida diaria? Si el Señor nos ha dado la victoria, si la iglesia es el instrumento de Dios para expandir el reino y vencer al reino de las tinieblas, pero encuentro a muchos cristianos vencidos por Satanás, derrotados por él, sumergidos en vida de hipocresía. Con los pastores son pastorcito lindo, no tengo nada con los que me tratan así. Pero luego al paso del tiempo descubro que ha sido terrible con el esposo, con los hijos, con los nietos y aún con el mismo pastor, solo que a espaldas nomás de mí. Y así piensa que Dios le va a usar. ¿Cómo vencer al enemigo para no ser poseído o influenciado o utilizado por Satanás? Número 1, manténgase sometido a Dios. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo va, ¿qué va a hacer? A huir. Así que si vino contigo en tu auto, si bajó contigo del mismo bus, si vino todo el tiempo en el camino acompañándote y te está esperando afuera, la palabra dice: someteos a Dios, pero resistid al diablo y el diablo va a huir. Entonces cuando salgas de aquí, Él va a mirar algo nuevo en ti que no es físico, sino espiritual, y va a ver la sangre de Cristo en tu vida, en tu corazón, manchados, comprados por la sangre del Cordero. Él no tiene lugar, Él se va a hacer a un lado. No necesitas siempre decirle: en el nombre del Señor te echo fuera. Eso necesitas hacer cuando estás poseído. Pero cuando tú caminas bajo o sometido a Dios, Él se hace a un lado. Nos ha pasado muchas situaciones en el ministerio donde uno no tiene que hacer un gran show, ni buscar aceite, ni hablar en lenguas necesariamente, sino simplemente estar ahí. Y Satanás se va. Ayer estaba un grupo de personas aquí, como a veces vienen a fumar acá afuera, atrás de los kioscos. Y entonces ese ambiente se siente. Entonces yo entré, Señor, comencé a orar, abrí las puertas que tenía que abrir, volví a salir. No es que me van a tener miedo a mí, esos son más grandotes que yo, hacer cualquier cosa. Pero salgo y ya no estaba. Porque el Señor cuida y te rodea de un ambiente donde las tinieblas no tienen lugar contigo. No puede tocarte, no le temas miedo, aunque le veas manifestado a alguien. No sé si al final de la predicación alguien de ustedes va a caer al piso y tengamos que sacar la legión. No sé, pero no se asuste. Si usted está con Dios, tranquilo. No es que Satanás va a verle a usted si es grande, fuerte, guapo, feo, no sé, y va a huir de usted. No, Él va a ver quién está en nosotros. Y si el Señor está en tu vida, Él va a huir. No tiene nada que ver contigo. Y los niños que están aquí, nunca le teman a Satanás. Él es malo, Él tiene poder, pero nuestro Señor es todopoderoso, Rey de gloria y majestad. Nadie puede con Él. Sométete al Señor entonces y vas a ver cómo el ambiente cambia. Número 2, ¿cómo vencerlos? Con la palabra. Jesús en la tentación del desierto dijo en 3 veces escrito está. La primera, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. La segunda, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con la palabra.
no es con las amenazas. A un hijo tú le asustas con tus gritos. A una esposa o esposo le asustas con una mirada. Yo he visto a esposos temblar aquí cuando las esposas se enojan. Ya dicen, pastor, orará por mí porque se fue enojada. Claro que oro, para que no le mate al menos. Porque hay esposas que, con su mirada. No diga amén, pero levante la mano así. Con la palabra. Satanás también conoce la palabra, si no sabía. De hecho, Satanás en la tentación a Jesús le tentó con la palabra. Por eso hay falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, porque usarán la palabra de verdad para engañar aún a los escogidos. Hermano, si Satanás sabe la palabra y nosotros sabemos la palabra, entonces ¿dónde está la clave? En que sometido a Dios usas la palabra y la palabra cobra poder. Pero estás en el reino de las tinieblas y quieres recitar todo el Salmos 23. El Señor es mi pastor, no me faltará en lugares de descansar. Ya te venció. Porque aunque lo tengas aquí, no está aquí. No está aquí. Tienes que tener palabra, pero sometido a Dios. Y el diablo va a huir. El diablo va a huir porque no resiste la palabra de Dios. Romanos 16:20, nuestra promesa y algo que el Señor me dio a mí para mi ministerio, porque en algún momento de los primeros años de pastoral yo estuve a punto también de botar la toalla porque la cosa no figuraba bien, no se miraba bien, yo me sentía incapaz, bla, 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 y estaba siendo objeto de la influencia satánica con malos pensamientos en el sentido de desánimo, de derrota, de automenospreciarme, de decir sí, pero creo que el Señor se equivocó. No, yo no soy digno de ser un pastor. No tengo las capacidades, no tengo la estatura, no tengo el aspecto, no tengo la preparación y todo no tenía. El Señor me llevó a Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Satanás es fuerte. Satanás es astuto. Satanás tiene millares, no sabemos cuántos de servidores. Por eso hay legiones. Pero Satanás no puede contra el Señor, ni sus escogidos, ni su pueblo. Así que si hasta ahora Satanás ha estado como que ahí contigo, un round tú ganas, del segundo él viene y te noquea y te levantas con las últimas antes de que el referee cuente el tiempo y vuelves al round y estás entre tumbo y tumbo, va a llegar un momento, y ojalá esta sea la mañana, en que Satanás sea vencido en tu vida y puesto bajo tus pies. Hasta ahora pornografía, música, conversaciones, sexo, fornicación, adulterio, vicios y tantas cosas, y quieres salir de ahí pero no puedes. Pero el Señor dice, pondrá en poco tiempo, en breve, a Satanás bajo tus pies. No significa que bajo tu calzado él va a estar, sino que significa que va a estar derrotado. No va a poder ponerse a tu nivel. Si vuelve a asomar, estará arrastrándose como serpiente, porque no podrá ponerse de tú a tú. Claro que va a buscar por dónde dañar, pero vivirá como lo que es, derrotado. No porque nosotros seamos más fuertes que él, sino porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está en nosotros. Por eso no le tengas miedo. Y si le tienes miedo es porque algo pasa en ti. Cuando alguien me dice, pastor, es que tengo miedo, es automático. Tu conciencia, tu alma está reaccionando que no estás bien con Dios, y por eso obviamente tienes temor, te asustas. ¿Cómo vencerlos? En el nombre de Cristo. Hechos 16-18, uno de los pasajes donde la palabra nos muestra que el nombre de Cristo nos da autoridad. Hechos 16-18, aconteció que mientras íbamos a la oración, Pablo y Silas iban a la oración,
nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Yo enseñé algo de esto ayer en la oración. La cual daba gran ganancia a sus amos. ¿Qué espíritu tenía? Porque hay diferentes tipos de espíritus, no podemos decir cuáles, no hay una lista, pero hay espíritus. Espíritus que engañan, espíritus que mienten, espíritus de rencor, espíritus que toman tu debilidad, espíritus de pornografía. Antes, hace años cantábamos una canción que se llama Venció, ¿no? De Marcos Witt. No me acuerdo la lista que él dice. Y algunos decían, está creando espíritus. No, yo estaba de acuerdo con que, aunque no la Biblia nos diga los títulos de los nombres, pero en la Biblia se manifiestan para diferentes cosas. Espíritus mudos, espíritus de enfermedad, espíritus como de adivinación, espíritus que engañaron a otras personas que habían escuchado el Evangelio y pensando que pueden comprar el don de Dios del Espíritu Santo por dinero, espíritus de avaricia. No sé cuántos hay, pero para todos ellos tenemos una misma solución. Entonces Pablo estaba siendo seguidos ellos por esta muchacha que decía algo que era verdad. Estos son hombres, siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Miren lo que estaba diciendo el Espíritu. Estaba diciendo algo que era cierto, porque no siempre Satanás miente de entrada. No siempre Satanás asoma con lo que pensamos que tiene. Aquí estoy, miedo. No, él puede disfrazarse de ángel de luz. Él puede ser una ovejita, pero por dentro es un lobo. Entonces dice la Escritura que 18, y esto lo hacía por muchos días. Esto de decir, aquí están los hombres que anuncian el camino de salvación. Aquí están los siervos de Dios. Pero un día, desagradando a Pablo, Pablo se volvió y dijo al Espíritu, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es tu esposo que no entiende. A veces puede ser, pero no siempre. No es tu mujer la tóxica. A veces pasamos por valles de toxicidad. Pero si ya es permanente, cuidado. No es tu esposa únicamente. Pablo le dijo al Espíritu, te mando, y lea conmigo, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y en aquella misma hora se fue. Hay casos donde hay que usar el nombre de Cristo, obviamente, porque ya nos cansa o porque es una legión fuerte, o porque alguien, aunque el pastor esté bien, los líderes estén bien, alguien ha abierto puertas. Y a mí me ha tocado en muchas predicaciones, mientras yo hablo internamente, yo estoy orando por fulano o por lugares aquí que a veces se sienten como un friecito, y a veces me llega un olor como azufre por acá, más atrasito. Y mientras estoy exponiendo la palabra, el Señor me hace ver algo espiritual y tengo que estar diciendo en el nombre de Jesucristo, fuera. Pero no lo estoy diciendo siempre verbalmente. Estoy concentrado en la predicación, pero también estoy sintiendo lo que el Espíritu dice. Sí, hay que usar en el nombre de Jesucristo. Para los que ya tienen muchos problemas en el matrimonio, hoy duerman temprano, denle una pastilla a su esposo o a su esposa y pruebe a medianoche. En el nombre de Jesucristo. Al menos para descartar que no ha sido solo obra del enemigo. Tal vez ya así mismo no entiende, ya fue que le criaron así. Pero al menos para descartar. ¿Ha hecho eso? Yo de serio en serio a veces digo cosas, perdón, de chiste en chiste digo cosas serias a veces. Pruebe. El Señor no va a decirte, estás usando mi nombre de gana. Porque si es necesario, usted tiene que echar fuera al demonio o a los demonios. Al menos esos casos donde dice, mi esposo creo que ya me traiciona, creo que está mirando a otra. Hay millones de mujeres. Y hoy ya no vivimos mis tiempos cuando yo era adolescente, que el hombre conquistaba a la mujer. Hoy día a veces el hombre tiene que correr de la mujer.
¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque hoy en día hay tantas mujeres ya liberales que no buscan amor, buscan placer, dinero, aventura. Entonces, si ya sientes que tu esposo algo está por ahí raro, no esperes que caiga en el pecado en el nombre de Jesucristo. Pero para eso tienes que estar sometido a Dios, para eso tienes que tener la palabra de Dios, para poder usar el nombre de Jesucristo. Porque los discípulos no pudieron echar fuera a un demonio de un muchacho, aunque estaban con Jesús, aunque tenían autoridad para echar demonios. El padre de familia trajo al muchacho y dijo a Jesús: mira, ni tus discípulos pudieron echarle fuera. Porque a veces nos pasa eso. No estamos en la presencia de Dios. ¿Cómo podemos siempre vencer a nuestros enemigos? Todos los días con la armadura de Dios. No solo los domingos, todos los días. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ataque, pero no es victoria. Satanás ataca, pero no puede, no debería ganarnos. Pero si te gana, es porque no has estado con la armadura de Dios. Esa manifestación de Satanás no se termina este domingo, puede seguir toda la vida. En el ministerio de Jesús, Satanás estuvo siempre poniendo tropiezo, pero el Señor siempre salió victorioso. Martín Lutero dijo que no se puede a veces evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero lo que sí podemos evitar es que hagan nido en nuestra cabeza. Satanás va a seguir activo hasta que le llegue su hora y el Señor venga y le dé su merecido. Pero hasta mientras, siendo la iglesia del Señor, podemos vivir en victoria contra cualquier obra satánica, contra cualquier hueste de maldad, sometidos con la palabra en el nombre de Jesucristo y vestidos con toda la armadura de Dios. ¿Algo podrá hacer Satanás contra eso? No puede hacer nada. Nos ponemos de pie. Así que sí tenemos autoridad, parte de Dios, dada por Dios sobre demonios. Hoy vamos a orar precisamente por liberación. Cierre sus ojos. Si estás con tus hijos, abrázalos y hoy en el nombre del Señor vamos a tener este tiempo especial. Cierra tus ojos. Por estos años que el Señor nos ha dado de predicar acá en la iglesia, hemos vivido oposición, no fuerte, pero ha habido oposición, resistencia, ha habido chismerío, ha habido muchas cosas que el enemigo ha sembrado. De todas esas el Señor nos ha librado como iglesia y como pastores, pero sabemos que el tiempo que se viene es hermoso y Él va a tratar de dañarlo. Bendecimos a quienes nos acompañaron en esta mañana a través de la transmisión y oramos por ustedes para que siempre estén libres de cualquier influencia demoníaca.